¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. El lunes 25 de marzo, momento para analizar y para repasar el fin de semana deportivo de la región de Murcia. Un fin de semana que nos deja en la segunda división B el empate del Cartagena, que no pudo ganar en casa, tampoco pudo hacerlo la Universidad Católica de Murcia, que empató a 0. Por fin volvía a ganar el Real Murcia después de mucho tiempo sin hacerlo. En el primer debut o en el primer partido de Julio Algar como nuevo técnico grana, bueno, pues al final el conjunto pimentonero sumaba 3 puntos importantes y nueva derrota del Jumilla en casa frente al Sevilla Atlético, que le acerca de manera peligrosa a la zona de abajo, a la zona de descenso a tercera división. En baloncesto, sorprendente, una vez más, el UCAM Murcia, este nuevo UCAM Murcia de Sito Alonso, ganando de manera muy contundente a domicilio a Estudiantes y tomando oxígeno, tomando aire en la parte baja de la tabla, pero ahora fuera de los puestos de descenso. Y en fútbol sala, fin de semana con 2 resultados. Un empate en el caso del Pozo Murcia, otro empate en el caso de Invi Cartagena, y ninguno de los dos le sirve de mucho a los respectivos equipos. En el caso del Pozo pierde el liderato en favor del Barcelona. Arrancamos con el fútbol, arrancamos por la segunda división B y lo hacemos por la Universidad Católica de Murcia, que bueno, buscaba romper esa racha de 2 derrotas consecutivas en casa en la Condomina y volver a sumar de 3 en 3, pero tuvo que conformarse con sumar de 1 en 1, en un partido donde no hubo goles, en un partido que terminó con empate a 0, con bajas, muchas bajas en el cuadro universitario. Se cayeron a última hora Manu Ombú, también bueno, pues bajas ya sabidas de Germán, bajas de Luis Fernández por sanción, Carlos Moreno por acumulación de tarjetas amarillas, Migue también por problemas físicos, y el UCAM, que prácticamente en la primera parte no se acercó al área de Javi Jiménez, de un ex universitario, que ahí en la segunda mitad, en el minuto 49, realizaba casi la primera parada del partido. El UCAM muy espeso en los últimos metros, teniendo el dominio, teniendo la posesión, pero sin encontrar ese último pase o esa llegada que generara cierto peligro en la meta del conjunto del Atlético sanluqueño. Al final el reparto de puntos, el UCAM, que sigue sin sumar de 3 en 3 una semana más, un punto de los últimos 9 posibles, y bueno, gracias al pinchazo del San Fernando se mantiene en puestos de playoff. Hablaba Pedro Munitis de los pitos o del nerviosismo que se pudo escuchar y apreciar en la grada de la Condomina. Para nuestra forma de jugar, que la gente muestre su descontento es comprensible, pero sinceramente no nos ayuda, porque al jugador lo acelera. Y un partido como hoy, si lo aceleras, si empiezas a tirar balones, hubieras chocado aún más todavía. Pero que entiendo perfectamente el que el público, solo faltaría, exprese lo que siente. También comentaba Pedro Munitis en sala de prensa el problema de las bajas, y es que en este tramo de la temporada han vuelto esos viejos fantasmas de los problemas físicos y bueno, a determinados futbolistas los está echando de menos el técnico cántabro. Que por momentos estamos echando de menos por cómo se ha dado el partido, a jugadores como por ejemplo Luis Fernández, que es capaz de en espacios tan reducidos de sacarte una jugada y hacerte algún gol, posiblemente de Manu, que sí que por envergadura es capaz de rematarte un centro lateral, quizá de Migue, que tiene esa calma para jugar en espacios tan reducidos, pero esto es lo que hay. El equipo sigue vivo, sigue enfocando hacia adelante, le metemos un punto más al quinto y seguimos en la pelea. 9 jornadas sin ganar era mucho tiempo para un club, para un equipo como el Real Murcia. Por fin ha vuelto a sumar de 3 en 3, a saborear el triunfo, y lo ha hecho precisamente en el primer partido, en el debut de Julio Algar como técnico pimentonero. Una salida al Recreativo Granada y un partido que le da mucho aire, sobre todo que le va a servir para resetear a nivel psicológico, a nivel mental, coger mucha confianza al cuadro grana en general y sobre todo a ese hombre, a Chumbi, que hacía el 0-1 en el minuto 20. Bueno, muchísimo tiempo sin anotar un gol, 2 años después, y después de pasar un auténtico calvario, lágrimas en el rostro del futbolista grana después de firmar ese 0-1, buen gol, se marcha de hasta de 2 rivales y luego saca el latigazo con la pierna derecha abajo ante el que no puede hacer nada Lejarra. Tampoco pudo hacer nada Ian Mackay en este golazo
de Fran Serrano, pasada la media hora de juego, muy buen gol, un golpeo desde muy lejos, que va al sitio, ahí lo vamos a ver repetido, cómo golpea la pelota el futbolista del Recreativo Granada y va al sitio donde no puede llegar Ian Mackay. Y en la segunda mitad, después de una buena jugada entre José Ruiz y Josema, que es el que termina poniendo el centro después de dejar sentado a un rival, entra Manel para hacer el 1-2. También, bueno, pues recuperando el olfato goleador, los dos delanteros del Real Murcia y dando a su equipo un triunfo importantísimo, un triunfo que vale más que esos 3 puntos que sumaron en la Ciudad Deportiva del filial nazarí. Son los primeros que bueno, empujando desde el primer minuto, pues han hecho pues, que esta victoria se llevara a cabo, por supuesto con el trabajo espectacular que han hecho los jugadores, ¿no? Al final una recompensa, creo que llevan trabajando tiempo y se lo merecían y bueno, y de aquí pues ojalá a partir de ahora pues sea la primera y encadenemos pues una serie de victorias, que es lo que hace falta, y poner al sitio al Real Murcia donde se merece, ¿no? Poco a poco sube algunas posiciones en la tabla el conjunto grana y sobre todo, bueno, pues mete 3 puntos más de por medio entre su situación en la tabla y la zona de descenso. Primer partido de Julio Algar, que prácticamente aterrizaba la semana pasada, poco tiempo para trabajar, pero bueno, rompía una racha de 9 jornadas sin ganar. Y también rompía una racha, en este caso, de 2 años sin marcar un gol, pero 2 años marcados por los problemas físicos. Chumbi, por muchas lesiones, se lesionaba en el Lorca, también luego volvía a recaer cuando vestía la camiseta blanqueazul. En el Real Murcia tampoco lo ha tenido complicado y en ese minuto 20, con ese derechazo, bueno, pues el futbolista volvía a reencontrarse con esa sensación de celebrar un gol que incluso, bueno, pues llegó a emocionarlo y a provocarle que se le saltaran las lágrimas en esa celebración a nivel individual y a nivel colectivo. Un Chumbi que es una de las mejores noticias para el Real Murcia en lo que resta de temporada, y un Chumbi que se mostraba muy satisfecho. La pena, bueno, pues no haber sido ese reencuentro con el gol antes. Ojalá hubiese llegado antes, pero bueno, al final hay que tener paciencia para aguantar los malos momentos. Creo que ha llegado en un momento importante, sobre todo porque ayuda al equipo a sumar 3 puntos súper importantes para seguir creyendo en lo que tenemos que conseguir como objetivo ahora mismo. Y bueno, sobre todo pues una alegría, sobre todo para toda la gente que me ha ayudado en esta recuperación, que no ha sido fácil y ha sido muy larga. Bueno, pues dejamos el Real Murcia, insisto que bueno, semana positiva para los grana, ya han conseguido esa victoria que todo el mundo coincidía que iba a desbloquear la situación por la que atravesaba el conjunto pimentonero, a ver si es verdad y si ya se reencuentran de manera más habitual con el triunfo y con esa victoria sumando de 3 en 3. Hablamos del Cartagena, del líder, sigue siendo líder del grupo cuarto de Segunda División B ahora, bueno, con una renta menor a la que disponía hace una semana, porque bueno, después del pinchazo, después de sumar 2 de los últimos 9, ha visto como tanto el Recreativo de Huelva como el Melilla le han recortado distancias. Y el último resultado, el último empate cosechado en casa frente al Villanovense, venía de perder frente al sanluqueño por 3-1, hubiese sido un buen momento para bueno, reencontrarse con el triunfo, coger o retomar la buena dinámica, pero el partido no se ponía de cara para un equipo que también tenía bajas importantes como la de Eladio Zorrilla, máximo goleador, o Mollita, uno de sus jugadores más importantes, sobre todo a la hora de la creación en el centro del campo. Ahí se adelantaba el conjunto extremeño por medio de José Ramón, minuto 28, después de un gran centro desde la banda izquierda, y esta es la acción del 1-1, el tiro de Fito Miranda, cierto que toca en un defensor del villanovense, con algo de fortuna se cuela en la portería de Isma Gil. Un encuentro donde el Cartagena mereció más, donde el Cartagena tuvo oportunidades para haber ganado el partido, pero donde también pudo haber perdido el encuentro, ya que bueno, Mario, que volvía a la portería del conjunto blanquinegro en la segunda mitad, en la recta final, sacaba una mano increíble que salvó a su equipo, que salvó por lo menos un puntito para los blanquinegros. Hablaba Munúa de cómo echaron de menos, o si echaron mucho de menos, a esos 2 jugadores tan importantes como son Eladio Zorrilla y Mollita. Y es un jugador importante, ¿no? Es un jugador importante, como lo es Mollita. Son jugadores desequilibrantes, ¿verdad? Pero bueno, no pudieron estar, uno por lesión, el otro por sanción. Y obviamente que son jugadores muy dinámicos, que rompen líneas, en el equipo son importantes, pero bueno, también los compañeros que lo hicieron hoy
Intentaron llevar el peso del partido, la iniciativa, encontrar las posibilidades, encontrar los espacios que por momentos se encontró. Para mí hoy nos faltó el acierto, ¿no? El acierto en mitad de campo hacia adelante fue un poquito en lo que nos penalizó hoy el empate, ¿no? Hablaba Munúa también de los cambios. Una vez más en el Cartagonova hubo cierto rum cuando en el minuto 66 retiró a Akeche para dar entrada a Rubén Cruz. Y una pregunta, una vez más, en el aire: ¿por qué no se puede jugar con dos delanteros, sobre todo cuando estás empatando en casa frente al Villanovense? A priori un rival inferior, y el equipo viene, bueno, pues de una dinámica de un empate y una derrota, necesitaba ganar. Tenemos esa variante para hacerla. Como también tenemos la variante en algún momento de poner a Eladi de delantero, porque también Eladi, por ejemplo, que tenemos en el equipo muchísimas variantes para hacer. Pero yo pienso que el equipo tiene muchas más alternativas para llegar a ese tramo final de portería, de finalización, con el sistema que estamos utilizando. El equipo provoca mucho juego, después puedes estar más acertado o menos acertado, pero que el equipo provoca situaciones, las provoca. Que el equipo tiene el protagonismo y el mando del partido, los tiene. Y esto no es por tirarnos flores a nosotros. Vamos a ver, es la realidad, porque si no lo hiciéramos, lo diría también. No está atravesando un buen momento el Cartagena, por lo menos en cuanto a resultados. Es cierto que en cuanto a fútbol, pues seguramente peor partido fue la semana pasada frente al sanluqueño. Esta semana en casa frente al villanovense mereció algo más el conjunto de Gustavo Munúa. Y tampoco está atravesando su mejor momento de la temporada el Jumilla, el equipo de Leonel Pontes, del técnico portugués, que bueno, al término del partido hacía un poco de examen de conciencia y reconocía que no fue su mejor encuentro frente al Sevilla Atlético, donde terminaron perdiendo por 1-2. Y era un partido importante, perdón, era un partido donde el Jumilla tenía la oportunidad, bueno, pues de sumar 3 puntos y acercarse o dar un paso de gigante de cara a la salvación. Pero el filial hispalense, que hace unas semanas estaba metido en esa zona de abajo, va como un tiro para arriba y se llevó los 3 puntos. El 0-1, gol de Mena en el minuto 23, y también antes de que terminara la primera parte, Curro, aprovechando un error defensivo, hacía el 0-2. No se ponía muy nervioso el delantero del Sevilla Atlético, superando por arriba a Simón Ballester. Bueno, pues con el 0-2 al descanso, en la segunda mitad, movió algo el banquillo. Ahí vemos repetida la definición muy buena del jugador andaluz, y decía que la segunda mitad tuvo alguna oportunidad. Aquí iba a llegar el 1-2, también un buen gol de Conor, primer gol con la camiseta del Cartagena, uno de los fichajes del mercado invernal, pero sin tiempo para más. En esos últimos 6 minutos es cierto que más con corazón que con cabeza metían balones al punto de penalti, buscando algún remate, buscando sacar algo positivo, pero derrota del Jumilla y la presión que se empieza a notar dentro y fuera del vestuario del equipo del Altiplano. Sí, a medida que el campeonato entra, nós sentimos que hay jugadores que tienen más dificultad de jugar con un poco más de presión. La presión de tener que ganar, la presión de tener que ganar porque la situación en la clasificación no es buena, y eso hay momentos que se siente eso. Es verdad que hubo 2, 3 errores, mas antes disso temos que ter outro tipo de calidad adelante para poder disfarçar esses erros, e adelante não tivemos uma oportunidade boba, um balão parado, claríssima, que aí o jogo podia ser diferente. Essa é uma situação clara de gol, não hicimos e faltou a eficácia, porque um gol no partido cambia muitas coisas. Esa presión que empieza a notarse, el nerviosismo, recta final de la temporada, el equipo que todavía no ha conseguido el objetivo, y es que la sombra del descenso sigue siendo muy alargada. Claro, para nosotros es siempre un motivo de preocupación para saber que hay 2 partidos sin ganar, vínhamos de 2 juegos, una victoria y un empate, 2 partidos sin ganar, aproximantes do final, faltando 8 partidos. Es normal que haya una preocupación, mas hay ainda muchos puntos para jugar. Tenemos que ter alguma serenidade durante a semana, passar serenidade aos jogadores, porque temos ainda muito que competir.
Ese es el camino que tiene que seguir el conjunto de Lionel Pontes, recuperar efectivos, tener una semana de trabajo un poco más normal. La pasada, muchos problemas, problemas de gastroenteritis, jugadores que prácticamente inéditos durante los 5 días de lunes a viernes, y al domingo, bueno, pues llegaron justitos y eso se notó en el choque frente al Sevilla Atlético. Dejamos la segunda división B, hablamos de baloncesto, donde, bueno, parece que las alegrías empiezan a llegar. ¿Y de qué manera? Victoria importante del equipo de Sito Alonso, pero antes de revisar ese triunfo frente a Estudiantes, hoy, esta mañana, se conocía que Kevin Tumba, el jugador belga de Lucas Murcia, va a pasar por el quirófano. Había dudas si lo iba a hacer o no lo iba a hacer. Finalmente, los médicos han decidido que la mejor opción para el pívot es pasar por el quirófano y resolver de una vez por todas esos problemas que está arrastrando Kevin Tumba prácticamente hace ya una temporada y media. Baja sensible para el Lucas Murcia, que de momento, todo se ha dicho, no lo está echando de menos. Desearle una pronta recuperación al jugador belga y a ver cómo mueve ficha ahora el conjunto de Lucas Murcia, con José Luis Mendoza, su presidente, y con Alejandro Gómez, director general, a la cabeza. Vamos ya con la Liga Endesa, donde por suerte tenemos que contarle otro triunfo. ¿Y qué triunfo? Frente a Estudiantes por 86 a 110. Nueva semana, segunda consecutiva en la que Lucas Murcia anota más de 100 puntos. Y un partido que empezó a ganarse en los primeros 10 minutos con la aparición estelar de Milton Doyle. 5 de 5 desde el perímetro y un primer parcial de 17-32. Fue el mejor partido de manera global de Lucas Murcia. Brillaron muchos jugadores. Hemos hablado de Milton Doyle, pero también un muy buen partido, en este caso de Luka Mitrovic, el pívot, no sé si decirle pívot, pero bueno, el jugador de Lucas Murcia, que bueno, anotó, repartió asistencias, sabe leer o está sabiendo leer el juego muy bien. También muchos hombres por encima de los dobles dígitos, en el caso de Obisoko con 12, en el caso de Charlone Club con 10, ya he dicho Luka Mitrovic 19, Sadiel Rojas 12, Milton Doyle 20, y eso que Askia Booker se quedó en 9 puntos, pero repartiendo 7 asistencias. El base del conjunto universitario, ahí vamos anotando esos 2 puntos, que cada vez Sito Alonso está consiguiendo que tenga más pausa, que tenga más cabeza, y eso lo está notando tanto él como sus compañeros. También volvían a tener minutos, esa canasta, ese 3+1 de Charlone Club sobre la bocina, y decía que están recuperando Sito Alonso a gente para la causa. Alex Urtasun, que volvió a jugar, bueno, bastantes minutos, más de 15 minutos. Edu Durán, que tuvo la presencia un poquito más testimonial, pero con el que también está contando Sito Alonso estas jornadas. Y bueno, además de la victoria del conjunto universitario, sumado al resto de resultados, ponen a Lucam una victoria por encima de Breogán, que es el equipo que acompaña ahora mismo al GBC, acompañaría al GBC en el descenso, pero como Lucas Murcia le tiene ganado el básquet average a los gallegos, podríamos decir que Lucán está 2 partidos por encima del descenso. De momento impecable esos 3 partidos que tenía el Lucas Murcia, importantes por delante. Ganó a Zaragoza, ganó a Estudiantes. Veremos qué pasa esta semana frente a Fuenlabrada, otro de esos partidos, insisto, subrayado en rojo de la Liga de Lucas Murcia. Dejamos el baloncesto, hablamos de fútbol sala para repasar cómo ha ido la jornada. 2 empates para el Pozo y para Jimby Cartagena. Empezamos por el empate del equipo de Diego Justosi, que le ha costado el liderato. No pasaron de sumar un punto en casa frente a Jaén en un partido donde no supieron aprovechar la expulsión de Mauricio y donde sumaron un punto y gracias. Ahí vemos la segunda cartulina amarilla, la roja, para el jugador de Jaén, ex del Pozo, una baja muy importante porque Mauricio es un poquito la cabeza visible de este conjunto. También expulsaban al portero suplente de Jaén, a Iker López, y a todo esto 0-0, minuto 14, o quedaban 14 minutos para el final del partido, y los andaluces se adelantaban por medio de Bin Jova. Ese gol, después de una buena acción, saliendo desde atrás y superando a Fede. Y dentro ya de los últimos instantes, dentro de los últimos 3 minutos, aprovechando, tirando de portero jugador y haciendo bueno ese error defensivo de Jaén, Andresito hacía el 1-1. Andresito, que la semana pasada hizo 3 goles, que esta semana iba a hacer 2 y que lleva 5 goles en los últimos 2 partidos. Un error de Miguelín, a falta de 1.26, le costaba el gol al Pozo Murcia. Parecía que iba a ser definitivo el tanto
de Carlitos, pero llegó la genialidad y ahora vamos a ver a lo que me refiero, la genialidad de Andresito para falta de 8 segundos, el pase de Pito y con el tacón de espaldas y casi sin mirar, Andresito hacía el 2-2, mejor gol de la jornada en la Liga Nacional de Fútbol Sala para rescatar un punto. Eso sí, no pudo rescatar, no pudo mantener el Pozo Murcia, el liderato que pasa otra vez a manos del Barcelona. Y tampoco se acerca Jimby Cartagena al objetivo de meterse en el playoff. Empezaba ganando con el golazo de Juanpi en casa a Peñíscola, pero un gol en propia puerta de Batería iba a ser suficiente para que Peñíscola sacase ese puntito del Palacio de los Deportes. Ahí lo vamos a ver, el centro, el rechace de Raúl Jerez y Batería sin querer metiendo el balón en su propia portería. Por cierto que Batería ha vuelto a ser convocado con la selección brasileña después de mucho tiempo, una vez que ya ha demostrado con creces que está recuperado de la lesión, y también decía Batería en las últimas horas que la temporada que viene seguirá vistiendo, que se ve vestiendo la camiseta de Jimby Cartagena. Nosotros lo dejamos aquí, el tiempo para el deporte termina esta noche a partir de las 9 más. Que pasen una buena tarde, hasta mañana, adiós.